Ellos pensaron que podían robar mi tesis y borrar mi firma, confiando en que yo aceptaría el silencio de una asociada que sueña con convertirse en socia. Lo que olvidaron es que la abogada que redacta el contrato conoce las cláusulas de rescisión mejor que nadie, y yo sabía exactamente dónde esconder la trampa jurídica para ver su reputación ser cazada en vivo. Yo estaba sentada en la primera fila de la sala de conferencias del Hotel Plaza, un salón dorado diseñado para exhalar poder antiguo y dinero nuevo. El aire acondicionado luchaba contra el calor de 300 cuerpos vestidos con trajes italianos y vestidos de diseñador. Había un olor muy específico en aquel lugar, una mezcla de documentación recién impresa, miedo a litigios y la arrogancia de honorarios de 4 cifras por hora. A mi alrededor, el murmullo de la prensa jurídica y de los accionistas de Omnicorp creaba una pared sonora de expectativas. Ellos estaban allí para presenciar la mayor fusión de la década. Yo estaba allí para presenciar mi propio asesinato profesional. La alfombra persa amortiguaba los pasos pesados de los socios nombrados que tomaban sus lugares en el estrado, pero nada conseguía ahogar el sonido de mi corazón golpeando, un ritmo de taquicardia que parecía el mazo de un juez dictando la sentencia final. La pantalla gigante detrás del escenario se encendió. La luz blanca bañó los rostros de la audiencia. Y entonces, el primer giro del día. La diapositiva de título apareció, en una fuente con serifas, clásica, inmutable, la estructura soberana. Y justo debajo, una estrategia de Marcus Thorne. No autoría. Elena Vance. No equipo de fusiones y adquisiciones. Solo Marcus. Como si hubiera psicografiado la brecha en la ley antimonopolio durante un sueño. Mi celular vibró en el bolsillo de mi trajecito de lino. Una notificación discreta. Yo sabía lo que era. Era la estocada final. Deslicé el aparato hacia afuera. El correo brillaba con el nombre de él. Enviado 30 segundos antes de que subiera al púlpito. Asunto: felicitaciones, Elena. Contenido: siempre has sido una investigadora diligente, Elena. Pero la visión jurídica, la capacidad de cerrar el trato, eso es lo que separa a los asociados de los socios. Disfruta la rueda de prensa. Vas a aprender mucho sobre cómo funciona realmente la ley. M. Leí el mensaje y sentí el sabor metálico de la traición. El mismo sabor que sentí hacía 8 meses, cuando Marcus me dijo que mi tesis sobre la fusión reversa era demasiado académica y arriesgada. La misma tesis que estaba a punto de vender como la salvación del mercado financiero. Marcus subió al escenario. Llevaba ese traje gris plomo, la corbata de seda roja, su power tie, y esa sonrisa de político que nunca perdió una elección. A su lado, en las sombras, estaba Chad Peterson, el sobrino del fundador. 30 años, reprobado 2 veces en el examen del colegio de abogados antes de aprobar, pero con un talento sobrenatural para apropiarse del mérito. Chad me vio. Me dedicó una sonrisa presuntuosa y se tocó la solapa del saco. El gesto era claro: estás fuera del caso, Elena. Lo que ellos no sabían era que yo no estaba allí como víctima. Yo era la fiscal, el jurado y la ejecutora. Y el proceso ya estaba presentado. Para entender el odio frío que me mantenía inmóvil en aquella silla, hay que retroceder 2 años. Al día en que fui contratada por Sterling, Thorne y Associates. Yo venía de una trayectoria en la Fiscalía Pública, acostumbrada a tribunales sucios y jueces impacientes. Cuando el despacho me reclutó, la promesa era de complejidad intelectual. Necesitaban a alguien que entendiera la regulación antimonopolio mejor que el propio gobierno. Recuerdo la entrevista con Marcus. Me recibió en su despacho de esquina, con vista a Central Park. Sirvió whisky, aunque eran las 10 de la mañana. Elena, dijo, lo que haces en el tribunal es pelea de callejón. Yo quiero que vengas a jugar ajedrez. Omnicorp quiere comprar a la competidora, pero la ley dice que es un monopolio. Necesito que encuentres el camino por el laberinto. Necesito que diseñes la estructura soberana. Le creí. Trabajé 100 horas por semana. Me sumergí en jurisprudencia de 1920, en leyes olvidadas de comercio marítimo. Y lo encontré. Creé la tesis. Era una maniobra legal que utilizaba una holding en aguas internacionales y una brecha en la ley de competencia basada en el interés de seguridad nacional. Era brillante. Era intocable. Pero había señales. Marcus empezó a aislarme de las reuniones con el cliente.
Chad fue colocado como supervisor de la cuenta. Y entonces vino la exclusión digital. El giro ocurrió el viernes pasado. Yo intentaba acceder a la War Room digital, la carpeta segura donde estaban guardados los documentos finales de la fusión. Acceso denegado. Llamé a ti. Lo siento, doctor Avance. El señor Thorne ordenó el bloqueo por control de filtraciones. Dijo que la parte de investigación ya terminó. Ahora es solo la firma. Esa noche, irrumpí en la oficina. No en la sala de servidores, sino en el archivo muerto. Sabía que Marcus era paranoico y guardaba copias físicas de los borradores para protegerse en caso de que la fusión saliera mal. Quería tener a alguien a quien culpar. Encontré la carpeta. Y dentro de ella, un memorando de Chad para Marcus. Marcus, ya eliminé el nombre de Elena de todos los escritos. El cliente cree que la idea fue tuya. Si ella se queja, decimos que solo era paralegal en el caso. El consejo del colegio de abogados nunca le va a creer a ella en tu contra. No solo robaron mi trabajo. Me rebajaron a paralegal. Querían borrar mi carrera. Volví a casa y no dormí. Necesitaba un arma. Y la tenía. La estructura soberana tenía un punto débil. Un único documento, un certificado negativo de una subsidiaria específica que, si no se presentaba en el momento exacto de la firma, convertiría la fusión no solo en nula, sino en delictiva. Configuraría fraude contra el sistema financiero. Yo tenía ese certificado. Estaba en mi caja fuerte personal. Marcus creía que era irrelevante, un detalle burocrático que le ordenó a Chad ignorar para agilizar. En el escenario, Marcus empezó a hablar. Señoras y señores, la fusión que presentamos hoy es a prueba de balas. Miré mi reloj. Faltaban 2 minutos para que el mercado cerrara. Tomé mi celular. No iba a filtrar el documento a la prensa. Iba a hacer algo peor. Iba a enviar un correo a la CVM, Comisión de Valores Mobiliarios, presentando una denuncia de irregularidad material firmada digitalmente por mí, alertando que la fusión carecía del documento esencial, documento que el socio senior Marcus Thorne había omitido, por negligencia o dolo. Al hacer eso, me incriminaba como denunciante. Pero también activaba una bomba atómica. La CVM suspendería la fusión de inmediato, las acciones se desplomarían y Marcus sería investigado por fraude federal en vivo por televisión. Marcus sonrió para las cámaras. Firmaremos el acuerdo ahora. Presioné enviar. El celular del abogado general de Omnicorp, en la primera fila, sonó. Era el teléfono rojo. La línea directa con la CVM. Marcus dejó de sonreír. La música del baile había terminado. Y yo estaba a punto de enseñarles que, en el derecho, el diablo no vive en los detalles. El diablo vive en la abogada a la que intentaron silenciar. Fue cuestión de segundos. El mundo jurídico se mueve a la velocidad de un sello, pero el pánico financiero se mueve a la velocidad de la luz. Primero, el celular del abogado general de Omnicorp, un hombre llamado Elias Stone, vibró violentamente sobre la mesa. Miró la pantalla, frunció el ceño y sus ojos se abrieron de par en par detrás de las gafas de montura de Carey. Contestó, ignorando por completo el protocolo de la ceremonia. Habla Stone. ¿Qué? ¿Una orden de suspensión? ¿Con base en qué? Se puso pálido. ¿Fraude material? ¿Omisión de pasivos? ¿De quién? En el escenario, Marcus sostenía la pluma Montblanc de oro, congelado a centímetros del contrato. Miró a Stone, confundido. Elías, ¿algún problema con la transmisión? Stone se levantó, tirando la silla hacia atrás. No firmes, gritó, su voz resonando por el salón silencioso. Marcus, suelta la pluma. La CVM acaba de suspender la negociación de las acciones de Omnicorp. Recibieron una denuncia de nivel 1. Un murmullo barrió la sala como una ola. Los periodistas comenzaron a teclear furiosamente en sus portátiles. El flash de las cámaras, antes rítmico y celebratorio, se convirtió en un ataque epiléptico de luces blancas enfocadas en el rostro de Marcus. ¿Denuncia? Marcus rió, nervioso, intentando mantener la pose. Eso es ridículo. Nuestra due diligence fue impecable. Debe de ser algún error administrativo. Algún becario del gobierno apretó el botón equivocado. Sigamos. Elías.
El mercado espera. No es un error administrativo. Stone ya estaba guardando sus documentos en la carpeta, con la urgencia de quien huye de un edificio en llamas. Tienen el número de serie del certificado negativo de la subsidiaria Cayman Alpha, la que sostiene los activos tóxicos. Saben que está bajo intervención judicial desde el martes. Marcus, juraste en el anexo 4B que la subsidiaria estaba limpia. Marcus palideció. Miró a Chad, que estaba al costado del escenario. Chad parecía a punto de vomitar. ¿Cayman Alpha?, susurró Marcus, pero el micrófono lo captó. Chad, dijiste que lo habías verificado. Yo verifiqué en el sistema antiguo. Tartamudeó Chad, lo suficientemente alto para que la primera fila lo escuchara. Estaba limpio el mes pasado. Pensé que no hacía falta solicitar uno nuevo. Era solo una holding. Negligencia. Pura, simple y grabada en video. Marcus intentó recuperar el control. Miró a la audiencia, buscando a un culpable, un chivo expiatorio. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en mí. Yo no me escondí. Crucé las piernas, acomodé la falda de mi traje y mantuve contacto visual. Levanté ligeramente mi celular, mostrando la pantalla donde el protocolo de recepción de la CVM brillaba en verde neón. ¿Elena? Su voz salió estrangulada. Me puse de pie. No es un error administrativo, Marcus. Proyecté mi voz, entrenada por años de sustentaciones orales. Es un hecho material. La subsidiaria Cayman Alpha declaró quiebra técnica hace 72 horas. Si Omnicorp firmara hoy, estaría absorbiendo una deuda oculta de $400 millones. Eso es fraude contra accionistas. Y como oficial de la corte, no podía permitir que el crimen se consumara. El caos estalló. Stone me miraba con una mezcla de furia y alivio. Yo acababa de salvarle el puesto, aunque había destruido su día. Tú violaste el secreto abogado-cliente, gritó Marcus, señalándome con un dedo tembloroso. Seguridad. Sáquenla de aquí. Será expulsada del colegio. Eso es una violación ética. Corrección, respondí, avanzando con calma hacia el frente del escenario mientras los guardias dudaban, mirando a Stone en busca de órdenes. El secreto abogado-cliente cae cuando el abogado es utilizado para perpetrar un crimen o una fraude futura. Artículo 34 del Código de Ética. Intentaste usar mi tesis, mi estructura, para ocultar un agujero financiero. Yo no violé la ética, Marcus. Yo la defendí. Y, por cierto, la denuncia fue hecha bajo protección de la ley de whistleblower. Si me tocas o me despides, estarás cometiendo obstrucción de justicia federal. Marcus miró la pluma en su mano como si fuera una serpiente venenosa. La soltó sobre la mesa. Stone subió al escenario, tomó el contrato sin firmar y lo rompió por la mitad. El sonido del papel desgarrándose fue más fuerte que cualquier grito. La fusión queda cancelada, declaró Stone a la prensa. Y Omnicorp revisará su relación jurídica con Sterling, Thorney y Associates de inmediato. Fuimos escoltados fuera del salón de baile, no por la seguridad del hotel, sino por los propios abogados senior de la firma que estaban en la platea y notaron que el barco se estaba hundiendo. Nos llevaron a una suite ejecutiva en el piso superior. La sala de guerra improvisada. Entramos. Marcus, Chad, yo y Arthur Sterling, el nombre en la puerta del despacho, un hombre de 70 años que rara vez salía de su club de golf, pero que estaba presente para la foto oficial. Sterling cerró la puerta. El ruido de la prensa quedó amortiguado en el pasillo. Caminó hasta el frigobar, tomó un agua con gas, la abrió y bebió un trago largo. Luego se volvió hacia Marcus. Acabas de costarle a la firma nuestro mayor cliente, Marcus. Y posiblemente nuestra licencia de operación en Nueva York. Arthur, escucha. Marcus sudaba profusamente, y su power tee aflojada parecía una cuerda al cuello. Elena. Ella armó esto. Ella sabía de la certificación. Retuvo la información para sabotearme públicamente. Esto es deslealtad. Envié 3 memorandos sobre la necesidad de actualizar la certificación de Cayman Alpha, dije, calmada, sentándome en una butaca de terciopelo. Todos ignorados por Chad. Tengo los recibos de lectura. Y tengo el memorando donde Chad instruye al equipo a ignorar los pendientes de Elena. Miré a Chad. Estaba acurrucado en un sofá, llorando en silencio.
La negligencia fue tuya, Marcus. Estabas tan ocupado robando mi crédito que olvidaste hacer tu trabajo, leer los documentos. Sterling me miró. Sus ojos eran fríos, calculadores. No le importaba la justicia. Le importaba la supervivencia de la firma. Doctor Vance, dijo Sterling, usted creó una situación nuclear. Tiene toda la razón legal, sin duda. Pero acaba de humillar a la firma en cadena nacional. Nadie contratará un despacho donde los asociados denuncian a los socios ante la CVM. Nadie contratará un despacho que comete fraudes, rebatí. Yo soy la única razón por la cual Sterling y Thorne no está siendo acusada criminalmente ahora mismo. Al denunciar antes de la firma, convertí una fraude consumada en un intento fallido. Salvé a la firma de ser coautora. Sterling se detuvo. Sabía que tenía razón. Si el contrato se hubiera firmado, el despacho sería Correu. Ahora, solo éramos incompetentes. La incompetencia es mala, pero el crimen es fatal. ¿Qué quiere?, preguntó Sterling. ¿Dinero? ¿Un acuerdo de silencio para retirar la denuncia? La denuncia no puede retirarse, dije. La CVM ya abrió el proceso. Pero la narrativa sí puede controlarse. ¿Cómo? Marcus levantó la cabeza. Emitimos un comunicado conjunto, expliqué. Decimos que el sistema interno de Compliance funcionó. Que el equipo de control de calidad, liderado por la asociada senior Elena Vance, identificó la discrepancia en el último minuto y activó los frenos de emergencia. Lo pintamos no como una guerra interna, sino como un ejemplo de rigor ético extremo de la firma. Preferimos perder el negocio antes que permitir un error. Sterling arqueó una ceja. Le gustó. Era un giro audaz. Convertir un desastre en propaganda de integridad. ¿Y el precio?, preguntó. Primero, señalé a Marcus. Él renuncia. Hoy. Motivos de salud. Agotamiento. Sale del cuadro societario. Su nombre se borra de la puerta. «Estás loca», gritó Marcus. Yo traje a Omnicorp. Yo construí este departamento. Casi destruiste este departamento, dijo Sterling, con suavidad. Elena tiene razón, Marcus. Eres un pasivo tóxico ahora. Stone no volverá a responder tus llamadas. Marcus miró a Sterling, traicionado. Luego miró a Chad. ¿Y el chico? Chad es despedido con causa justa, dije. Negligencia grave en la due diligence. Él será el chivo expiatorio operativo. Alguien tiene que haber fallado para que el sistema de Compliance haya funcionado. Chad sollozó más fuerte. A nadie le importó. ¿Y para usted?, preguntó Sterling. ¿Qué le impide salir después y contar la verdad al New York Times? El hecho de que quiero su lugar. Señalé la silla vacía donde Marcus debería estar sentado. Quiero ser socia. Junior partner. Ahora. Con la jefatura del departamento de antimonopolio. Sterling rió. Una risa seca. Es usted una asociada de quinto año. Nunca hemos hecho socia a alguien tan joven. Nunca han tenido a una socia que salvó a la firma de un proceso de $400 millones en una mañana de martes, respondí. Y, Arthur, tengo la estructura soberana completa en la cabeza. Omnicorp todavía quiere hacer la adquisición. Solo que no ilegalmente. Si me da el cargo, llamo a Stone, explico cómo sortear Cayman Alpha usando una fusión triangular inversa, mi tesis original, y cerramos el trato en 2 semanas. Legalmente. Sterling miró a Marcus, derrotado y sudando. Luego me miró a mí, serena y con la solución en la mano. La elección era obvia. El capitalismo no tiene lealtad, solo intereses. Bienvenida a la sociedad, Elena, dijo Sterling, extendiendo la mano. Apreté su mano. Estaba fría. Miré a Marcus. Disfruta la jubilación, Marcus. Dicen que el golf es excelente para quienes han perdido la visión jurídica. La oficina de esquina, con su vista panorámica y caoba pulida, resultó ser menos un trofeo y más una soledad de lujo. Los primeros 30 días en la silla de socia no fueron la vuelta olímpica que imaginé. Fueron un asedio silencioso. Si Marcus era un narcisista ruidoso, la cultura de Sterling y Thorne era un sistema inmunológico agresivo, diseñado para rechazar cualquier órgano trasplantado que no tuviera el pedigrí correcto.
Yo era el órgano extraño. Yo era la asociada que saltó la fila traicionando a un mentor. Y la fiebre de rechazo comenzó en la primera semana. Mis correos a otros socios se respondían con retrasos calculados de 24 horas. Invitaciones a almuerzos de negocios se perdían. Asociados juniores, leales a los socios más antiguos, entregaban investigaciones incompletas o llenas de errores sutiles. No estaba luchando contra una persona, estaba luchando contra la inercia de una institución que prefería la mediocridad tradicional a la competencia disruptiva. El ataque real llegó un jueves lluvioso. Estaba finalizando la nueva estructura para la fusión de Omnicorp, la fusión triangular inversa que prometía Sterling. El plazo era el viernes al mediodía. Elías Stone estaba impaciente, y la CVM nos vigilaba como halcones. ¿Doctora Vance? Mi nueva asistente, Jessica, entró a la sala, pálida. Tenemos un problema con el archivo 7. ¿Qué pasa con el archivo 7? Pregunté sin levantar los ojos del contrato. Era el documento de conformidad ambiental, crucial para la aprobación. Desapareció del servidor seguro. Y la copia física que estaba en el archivo maestro fue sustituida por una versión antigua, de 2018. Sentí un escalofrío en la espalda. Si enviábamos la versión de 2018 al Departamento de Justicia, la fusión sería rechazada por vicio formal y yo parecería incompetente. Peor aún, parecería que intentaba falsificar la fecha. ¿Quién accedió al archivo maestro? Pregunté, poniéndome de pie. El registro dice que, usted, ayer por la noche, a las 23. Alguien estaba usando mis credenciales. Alguien de dentro. Sterling necesitaba que la fusión ocurriera, así que no era él. Marcus estaba fuera. Pero Marcus tenía aliados. Richard Bass, el jefe del departamento tributario y mejor amigo de Marcus, jamás ocultó su desprecio por mí. Me llamaba la oportunista en los pasillos. Yo necesitaba recuperar el archivo correcto. Pero si pedía al TI que restaurara la copia de seguridad, Bass sabría que descubrí el error. Y él también borraría el backup. Necesitaba un aliado invisible. Llamé a Ben, el jefe de contabilidad forense del despacho. Ben era un hombre silencioso, que vivía en el subsuelo rodeado de hojas de cálculo y café, y al que yo había defendido años atrás cuando intentaron despedirlo por exceso de celo. Ben, dije, cerrando la puerta de mi oficina. Alguien está saboteando la fusión de Omnicorp. Necesito que rastrees, no el documento, sino la impresora. ¿La impresora? Ben se acomodó las gafas. Sí. Quien haya cambiado el archivo físico tuvo que imprimir la versión falsa de 2018. Nadie imprime documentos antiguos sin dejar rastro en el spooler de la red. Encuentra quien imprimió un documento con metadatos de 2018 en las últimas 24 horas. Ben sonrió. Eso puedo hacerlo. Pero costará algo. ¿Qué? Quiero presupuesto para el nuevo software de IA forense que Bass rechazó. Hecho. 2 horas después, Ben volvió. La impresión salió de la estación de trabajo de un paralegal senior llamado Greg. Pero la orden de impresión fue autorizada con la contraseña de administrador de Bass. Ya tenía un nombre. Pero acusar a Richard Bass, un socio senior que generaba el 30% de los ingresos del despacho, sin pruebas irrefutables, sería suicida. Necesitaba atraparlo en el acto. Necesitaba una trampa. No podía evitar la sabotaje. Así que decidí usarla. La mañana del viernes, convoqué una reunión de emergencia con el equipo de Bass y el mío. El pretexto era la revisión final de los anexos tributarios. Tengo una preocupación, dije, observando a Bass desde el otro extremo de la mesa. Él parecía aburrido, girando su pluma de oro entre los dedos. La CVM está pidiendo una aclaración sobre la alícuota del impuesto de la nueva holding. Preparé 3 memorandos explicativos diferentes, con enfoques distintos. Necesito que los revisen. Aquí estaba el truco. La trampa canario. Entregué 3 versiones del documento. Al equipo A, leales a mí, la versión 1, donde la alícuota aparecía como 15%. Al equipo B, neutros, la versión 2, con 15,5%. A Richard Bass, personalmente, la versión 3. En ella cometí un error intencional, cité la alícuota como 12%,
Un número demasiado agresivo que llamaría la atención negativa de la prensa, pero que técnicamente podría ser defendible. Richard, confío en tu experiencia tributaria para validar si podemos sostener estos 12%, dije, deslizándole el documento. Él sonrió, esa sonrisa de tiburón anciano. Claro, Elena. Le echaré un vistazo. Pero cuidado con la agresividad fiscal. No queremos otro escándalo, ¿verdad? Regresé a mi oficina y esperé. Sabía que Buzz no corregiría el error. Lo usaría. Quería que la prensa supiera que la nueva socia imprudente estaba tratando de evadir impuestos en la fusión. Quería que Omnicorp perdiera la confianza en mí y le entregara el caso a él. A las 14, mi alerta de Google Noticias sonó. Un blog jurídico influyente, The Legal Insider, publicó una nota exclusiva. Fusión Omnicorp en riesgo. Documentos filtrados revelan estrategia fiscal agresiva de Sterling y Thorne. La socia Elena Vance propone alícuota del 12%, desafiando normas fiscales. Bingo. La filtración mencionaba específicamente el 12%. La única versión que lo contenía era la que yo le entregué a Buzz. Tomé la tablet con la noticia y marché hacia la oficina de Sterling. Buzz ya estaba allí, con una expresión de falsa preocupación. Arthur, ¿has visto esto?, decía Buzz, negando con la cabeza. Elena está fuera de control. ¿Proponer 12% por escrito? ¿Y permitir que se filtre? Omnicorp cancelará el contrato. Debemos apartarla del caso para contener daños. Yo puedo asumir el liderazgo y disculparme con Stone. Sterling parecía furioso. Se volvió hacia mí apenas entré. Elena, ¿qué tienes que decir? ¿Cómo permites que un documento así se filtre? ¿Y 12%? ¿Quieres que Hacienda clausure el despacho? Cerré la puerta con calma. Arthur, ese documento no es real. La alícuota real es 15%, tal como aprobaste ayer. ¿Qué? Buzz frunció el ceño. Aquí tengo la copia, dice 12%. Exactamente, Richard, dije, mirándolo. Esa copia fue fabricada por mí. Sterling me miró confundido. Explica. Sabía que había una filtración a nivel senior, continué. Así que utilicé una técnica de contraespionaje llamada trampa canario. Distribuí 3 versiones del documento. La única versión que contenía 12% fue entregada exclusivamente en manos de Richard Buzz a las 10 de la mañana de hoy. Buzz se puso rojo. Esto es absurdo. Mi oficina es segura. Quizá mi secretaria. O un hacker. Tu acceso es biométrico, Richard, lo corté. Y el blog que publicó la nota es conocido por tener fuentes cercanas al antiguo socio Marcus Thorne. Tú no estabas revisando el documento. Estabas enviando una foto a la prensa para sabotear la fusión y robar el cliente. Puse sobre la mesa el informe de Ben, mostrando el tráfico de datos saliendo del iPad personal de Buzz hacia el servidor de correo del periodista, 5 minutos después de la reunión. Violación de deber fiduciario. Sabotaje interno. Quiebre de confidencialidad. Sterling leyó el informe en silencio. La sala se volvió gélida. Richard Buzz era un dinosaurio de la firma. Pero acababa de intentar volar el mayor contrato del año por celos. Richard, dijo Sterling, sin levantar la vista. ¿Es cierto? Buzz trató de recomponerse. Arthur, ella es peligrosa. Le tendió una trampa a Marcus. Ahora me la tiende a mí. Está destruyendo la cultura de confianza de este despacho. La cultura de confianza murió en el momento en que filtraste documentos a un tabloide, dijo Sterling. Se puso de pie. Tienes 2 opciones, Richard. Jubilación anticipada con un paquete reducido. O dejo que Elena llame de nuevo a la CVM. Y créeme, tiene el número en marcación rápida. Buzz me miró con puro odio. Yo solo sonreí, fría e intocable. Elige la jubilación, Richard. Escuché que Marcus necesita compañero de golf. Cuando Buzz salió dando un portazo, Sterling suspiró y se sirvió un whisky. Estás limpiando la casa demasiado rápido, Elena. Pronto seré el único que quede. ¿Debo preocuparme? Solo si intenta sabotearme, Arthur, respondí, tomando el contrato final de la fusión Omnicorp. Ahora, si me disculpas, tengo una fusión de $2.000 millones que cerrar.
La alícuota es 15%. Y esta vez, nadie va a filtrar nada. Salí de su oficina sintiendo el peso de la victoria, pero también el del aislamiento. Había derribado a 2 socios seniores en un mes. Me temían. Pero el miedo es un combustible volátil. Mientras caminaba por el pasillo, vi a una mujer sentada en la recepción. Elegante, cabello blanco, un traje Chanel. Era Victoria Aale, la jueza retirada más temida de Nueva York y ahora consultora senior de Omnicorp. No estaba sonriendo. Me estaba estudiando. El juego acababa de subir de nivel. Había lidiado con abogados corruptos. Ahora tendría que lidiar con la ley en persona. Victoria Aale no se levantó cuando me acerqué. Permaneció en el sillón de cuero del vestíbulo, piernas cruzadas con elegancia, hojeando una revista de Economist como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero yo sabía que no era así. La fusión de Omnicorp estaba sangrando dinero cada hora que el contrato seguía sin firmarse. Doctora Vance, dijo sin levantar la vista. Su voz era ronca, forjada en décadas de sentencias y whisky caro. Fue un bonito teatro lo del señor Bass. La trampa canario. Clásica. Un poco teatral para mi gusto, pero eficaz. Jueza Aale, respondí, manteniendo distancia. ¿A qué debo el honor? Pensé que solo hablaba con los name partners. Ella cerró la revista finalmente y me miró. Sus ojos eran de un azul helado, sin rastro de empatía. Sterling es un administrador de condominio glorificado. Marcus era un vendedor de autos usados. Tú eres interesante. Tienes el instinto asesino que falta en esta generación de abogados de compliance. Me señaló la silla frente a ella. Siéntate. Vamos a hablar del futuro. Me senté en el borde del sillón. ¿El futuro de la fusión? El futuro de tu libertad, corrigió ella, suavemente. Ale sacó un sobremanila de su bolso Hermès y lo deslizó sobre la mesa. La CVM suspendió esta mañana el proceso contra Sterling y Thorne. Debes estar aliviada. No lo sabía, admití. Ese tipo de procesos suele tardar meses. Hice un par de llamadas, dijo Ale. Tengo viejos amigos en la comisión. Les expliqué que todo fue un lamentable error administrativo y que la nueva socia, Elena Vance, ya estaba corrigiendo el rumbo. Confiaron en mi palabra. Un escalofrío me recorrió. Ella no estaba ayudándome. Estaba comprando mi deuda. Gracias, respondí, cautelosa. Pero imagino que esa benevolencia tiene un precio. Cayman Alpha, dijo Ale, yendo directo al punto. La subsidiaria tóxica que expusiste. Necesitamos que sea incluida en la fusión. Imposible, rebatí. Es un pasivo de 400 millones. Si Omnicorp la absorbe sin declararlo, es fraude. No voy a firmar eso. No vas a firmarlo como fraude, explicó Ale, con una sonrisa paciente. Vas a reestructurar la deuda. Convertirla en títulos convertibles a largo plazo y alojarla en un especial Purpose Vehicle en Luxemburgo. Técnicamente, sacas la deuda del balance inmediato. Legalmente, es un área gris. Es lavado contable, corregí. Enron hizo eso. Lehman Brothers hizo eso. Si estructuro esto y la empresa quiebra dentro de 2 años, yo seré la arquitecta del fraude. Iré a prisión. Ale se inclinó hacia adelante. Su perfume, rosas antiguas y formaldehído, invadió mi espacio. Elena, querida, si no haces esto, la fusión muere. Y si la fusión muere, Omnicorp demandará a Sterling y Thorne por impericia. El despacho quiebra. Pierdes tu licencia. Y la investigación de la CVM, esa que yo suspendí. Puedo reactivarla con una sola llamada. Y esta vez la narrativa no será error administrativo. Será Elena Vance, la abogada que intentó extorsionar a sus jefes usando información privilegiada. Se recostó de nuevo, sonriendo. Tienes 48 horas para redactar la estructura de Luxemburgo. Bienvenida a las grandes ligas. Salí del vestíbulo sintiendo que acababa de firmar un pacto con el diablo. Ale no era solo una consultora. Era la limpiadora. Y acababa de colocarme en jaque mate, cometer un crimen sofisticado para ella, o ser destruida por un crimen fabricado por ella. Volví a mi oficina,
Cerré la puerta y bajé las persianas. Mis manos temblaban. Necesitaba una salida. Ale tenía el sistema judicial y regulatorio en el bolsillo. No podía enfrentarla en un tribunal. Tenía que enfrentarla en el barro. Llamé a Ben otra vez. Ben, olvida las impresoras. Necesito que cabes hondo. Quiero todo sobre Victoria Ale. No las sentencias públicas. Quiero las finanzas. Elena, ella es una jueza federal, susurró Ben, nervioso. Sus registros están sellados. Si nos atrapan accediendo a eso, es espionaje federal. Ben, ella acaba de amenazarme con prisión. Ya estoy en el corredor de la muerte. Solo estoy tratando de encontrar la llave de la celda. Ben suspiró y abrió su laptop. Necesitaré entrar a la dark web para comprar filtraciones antiguas de datos bancarios. Tomará algunas horas. Mientras Ben trabajaba, comencé a analizar la estructura que Ale proponía, la tal SPV en Luxemburgo. Era compleja, elegante y extrañamente específica. ¿Por qué Luxemburgo? ¿Por qué esa estructura exacta de títulos? Comencé a trazar el flujo de dinero en la pizarra blanca de mi oficina. Omnicorp compra a la competidora, absorbe Cayman Alpha, transfiere la deuda a la SPV en Luxemburgo, la SPV emite títulos. ¿Quién compraría esos títulos tóxicos? Ale dijo que ya tenía inversionistas alineados. Inversionistas de alto riesgo. Ben gritó desde el sofá. Encontré algo. No es mucho, pero es raro. En los últimos 5 años, mientras aún era jueza, Ale siempre se negó a juzgar casos que involucraran un fondo específico, Aurum Trust. ¿Conflicto de interés? Pregunté. Quizá. Pero nunca declaró el motivo. Solo se declaraba impedida. Investigué el Aurum Trust. Es una caja negra con sede en, adivina, Luxemburgo, susurré, mirando mi pizarra. Las piezas encajaron con un clic audible dentro de mi cabeza. Cayman Alpha no era solo una subsidiaria endeudada. Era la bóveda donde alguien escondía pérdidas personales. Ben, ¿quiénes son los beneficiarios del Aurum Trust? No se puede saber. Secreto bancario europeo. Sí se puede si obtenemos el contrato de constitución. Y los contratos de trusts en Luxemburgo suelen redactarse en despachos asociados. ¿Sterling y Thorne tiene algún socio allá? Sí. Mueller y Fields. Era un tiro en la oscuridad. Pero tenía acceso al sistema global de archivos. Entré a la VPN de Luxemburgo. Busqué Aurum. Nada. Busqué Ale. Nada. Intenté sus iniciales. VH. Apareció una carpeta. Protegida con clave de socio senior. Pero ahora yo era socia. Ingresé mis nuevas credenciales. La carpeta se abrió. Dentro no había contratos de trust. Había actas de reuniones. Y un documento llamado Acuerdo de Liquidación Diferida. Lo leí. Mi sangre se congeló. Victoria Ale no era solo consultora de Omnicorp. Era la dueña oculta de Cayman Alpha. Años atrás, ella y un grupo de jueces usaron información privilegiada de casos que ellos mismos juzgaban para invertir en derivados de alto riesgo a través de esa subsidiaria. Perdieron 400 millones. La fusión de Omnicorp no era un negocio. Era un rescate. Omnicorp estaba comprando la empresa solo para limpiar el desastre de Ale y sus amigos, usando el dinero de los accionistas antes de que una auditoría federal descubriera todo. Si yo creaba la estructura de Luxemburgo, estaría ayudando a encubrir el mayor escándalo de corrupción judicial de la historia. Mi teléfono sonó. Número restringido. Doctora Vance, era la voz de Ale. Veo que estás conectada al servidor de Luxemburgo. Eres demasiado curiosa para tu propio bien. Miré la cámara del laptop. La luz verde estaba encendida. Ella me estaba vigilando. Sé lo que es el Aurum Trust, Victoria, dije, intentando mantener la voz firme. Sé que es tu fondo de jubilación ilegal. El conocimiento es poder, Elena, dijo Ale, fría. Pero también es peligroso. Mira por la ventana. Me acerqué a la ventana del piso 40. En la calle, un auto negro estaba detenido. 2 hombres de traje salieron y miraron hacia arriba. La Policía Federal está subiendo, dijo Ale. Tienen una orden de registro para tu oficina.
Denuncia anónima de que guardas pornografía infantil en tu computadora del trabajo. Plantada por nosotros hace 10 minutos. Vía acceso remoto. El pánico me golpeó como un ladrillo. No iban a procesarme. Iban a destruir mi reputación para siempre. Tienes 3 minutos antes de que lleguen a tu piso, continuó Ale. Borra el archivo que descargaste, sal del edificio y encuéntrame en el St. Regis para firmar la estructura de Luxemburgo. O serás arrestada como una pervertida y tu vida terminará hoy. Tú decides, doctora Vance. La llamada se cortó. Miré a Ben. Estaba blanco. Ellos están en el ascensor. Elena. ¿Qué hacemos? Miré el pendrive en mi mano, donde había copiado el dossier de Luxemburgo. Podía huir. Podía rendirme. Podía volverme cómplice. O podía hacer lo impensable. Ben, dije, quitándome los tacones y calzándome mis tenis de repuesto. ¿Recuerdas el sistema de supresión de incendios con gas halón en la sala de servidores? Ese que chupa el oxígeno y activa los cierres magnéticos. Sí. Actívalo. Ahora. En todo el piso. Elena, eso causará pánico. Evacuará el edificio. Exacto. En medio del caos, la policía no podrá subir. Y nosotros bajaremos con la multitud por las escaleras de emergencia. Ben ingresó el comando. En 3, 2, 1. La sirena sonó. Una luz estroboscópica roja iluminó las paredes. Escuchamos el sonido de cerraduras desactivándose y otras activándose. Tomé el pendrive. Vamos, Ben. Tenemos una jueza que derribar. Corrimos hacia la salida de emergencia mientras el caos se apoderaba de Sterling y Thorne. La guerra de papeles había terminado. Ahora comenzaba la cacería. Bajar 40 pisos de escaleras en tenis, mientras cientos de abogados gritaban fuego, es una experiencia surrealista. La adrenalina me mantenía en movimiento, pero mi mente iba aún más rápido. Ale había activado a la Policía Federal, seguramente contactos viejos. Pero ella no tenía control sobre el Departamento de Justicia en Washington. La jurisdicción podía ser mi única salida. Salimos por la puerta lateral, mezclándonos con la multitud evacuada en la lluvia fina. Patrullas bloqueaban la entrada principal. Agentes entraban al edificio buscando a Elena Vance, la pervertida. Su plan era destruir mi nombre antes de que yo hablara. ¿A dónde vamos? Susurró Ben, cubriéndose con su capucha. Tu departamento es peligroso. El mío también. Necesitamos terreno neutral. Un lugar donde Ale no tenga ojos. Vi un taxi libre. Entra. Empujé a Ben dentro. Conductor, solo conduzca. De vueltas alrededor de Central Park hasta que yo diga. En el asiento trasero, abrí el laptop de Ben, conectado a un 4G encriptado. Abre los archivos de Luxemburgo, ordené. Necesito el arma del crimen. Los documentos brillaron en la pantalla. Era peor de lo que imaginaba. El Aurum Trust no solo escondía pérdidas, era un embudo. Había depósitos mensuales de consultorías provenientes de empresas a las que Ale había favorecido en juicios previos. Esto no es solo conflicto de interés, murmuré. Es soborno sistemático. Ley rico. Organización criminal. Vendía sentencias y lavaba el dinero en Cayman Alpha. Pero la prueba había sido obtenida ilegalmente. Fruit of the poisonous tree. Si lo entregaba así, cualquier abogado lo anularía y yo terminaría presa. Necesitaba lavar la prueba. Que fuese descubierta por alguien con legitimidad. Mi celular vibró. Elias Stone, el abogado general de Omnicorp. Una idea peligrosa, brillante e irreversible se formó en mi mente. Ben, ¿cuánto tardas en crear un data room anónimo? 5 minutos. Hazlo. Sube todos los documentos del Aurum Trust. Y da acceso a un solo correo, elias.stone@omnicorp.com. Mientras Ben trabajaba, contesté la llamada. Elena, gritó Stone. ¿Qué demonios pasa? Ale dijo que tuviste un brote psicótico. Elías, cállate y escucha, mi voz era hielo puro. Victoria Ale no es tu consultora. Es un pasivo radioactivo. Y estás a punto de comprar la Cayman Alpha.
¿Sabes quién es la dueña real? Es una holding de activos. Es el cochinito privado de Ale. Te enviaré un enlace ahora. Si firmas la fusión hoy, no solo te despedirán. Serás acusado de lavado internacional de dinero. ¿Quieres ser el abogado que compró la jubilación ilegal de una jueza corrupta? Silencio. Luego, el sonido de un correo entrando. Lo estoy abriendo. Su respiración se detuvo. Dios. Las fechas. Coinciden con las sentencias del caso. Omni vs. Estado. Ella nos favoreció. Y 3 meses después recibió un depósito en el trust. Exacto. Manipuló la justicia a favor de tu empresa. Y ahora quiere que paguen su deuda. Tú eres la víctima aquí, Elías. Pero solo si actúas ahora. ¿Qué quieres que haga? Ale ordenó que la encontrara en el St. Regis en media hora. Voy a estar allí. Necesito que tú también estés. Pero no vengas solo. Trae el equipo de compliance de Omnicorp. Y Elías. Hice una pausa. Graba todo. Colgué. Miré a Ben. Te quedas aquí. Si no te llamo en 1 hora, filtra todo al Washington Post. Elena. Entrará sola. Ella podría estar armada. Tiene algo peor que armas. Ben. Tiene arrogancia. Y eso será su tumba. El bar del St. Regis estaba silencioso, un refugio de terciopelo y cristal contra la lluvia. Victoria Ale estaba en la misma mesa de siempre, bebiendo un martini. Serena. Intocable. Entré empapada, con tenis, el cabello pegado en la frente. Las personas miraron, pero yo avancé directo hacia ella. Tiré el pendrive sobre la mesa, salpicando su martini. Hecho, mentí, sentándome con un suspiro exhausto. La estructura de Luxemburgo está lista. Redacté los términos. Nadie rastreará el dinero hasta ti. Ale sonrió, dulce como una serpiente. Sabía que tomarías la decisión correcta. Elena. El instinto de supervivencia es una cosa hermosa. La policía ya fue retirada. Fue un malentendido. La denuncia anónima desapareció. Ella tomó el pendrive. Aprendes rápido. Algún día, quizá te sientes en mi silla. El poder real no consiste en gritar en un tribunal. Consiste en susurrar en salas como esta. Tengo una pregunta, dije, manteniendo las manos sobre la mesa para que viera que no estaba grabando. El proceso de Omnicorp de 2018. Aquel que usted juzgó. ¿Decidió a su favor sabiendo que años después comprarían la Cayman Alpha? Ale rió. Querida, yo no decidí. Solo guié la jurisprudencia. Omnicorp necesitaba una victoria. Yo necesitaba un plan de jubilación. Fue una simbiosis. El derecho es solo un mercado más. Yo simplemente eliminé al intermediario. Interesante teoría jurídica, dijo una voz grave detrás de ella. Ale se congeló. La copa de martini quedó suspendida a medio camino de su boca. Elías Stone salió de las sombras de una columna, acompañado por 2 hombres con trajes grises que no tenían pinta de abogados corporativos. Tenían la mirada dura de federales. Pero no eran los policías locales que ella controlaba. Eran del Departamento de Justicia. Elías. Ale intentó mantener la compostura, pero su mano temblaba. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo solamente estaba entrenando a la doctora Vance. Estabas confesando crímenes federales, Victoria, dijo Stone, con asco evidente en la voz. Y tratando de implicar a Omnicorp en ellos. Leí los archivos del Laurum Trust. La doctora Vance me envió todo. Ale me miró. El odio en sus ojos era tan intenso que parecía tener peso. Tú, pequeña rata, no tienes nada. Las pruebas obtenidas ilegalmente son inadmisibles. Soy jueza. Conozco la ley. ¿Conoces la ley procesal?, respondí, recostándome en la silla. Pero olvidaste la ley corporativa. Elías Stone, como oficial de Omnicorp, tiene el deber de auditar cualquier transacción sospechosa. Al enviarle los archivos, no estaba filtrando secretos. Estaba cumpliendo una obligación de due diligence como abogada de la fusión. Omnicorp ahora es la denunciante. Y la prueba es admisible porque fue entregada voluntariamente por el cliente. Los 2 agentes avanzaron. Victoria Ale,
queda detenida por conspiración, lavado de dinero y corrupción judicial. Mientras la esposaban, no gritó. Solo me miró. Esto no termina aquí. Tengo amigos. El sistema me debe favores. El sistema acaba de declararse en bancarrota moral. Victoria, dije, tomando su martini y bebiendo un sorbo. Y usted es el activo tóxico que están liquidando. Una semana después. Sterling y Thorne seguía en pie, pero la atmósfera había cambiado. El miedo había desaparecido, reemplazado por un respeto reverente. Arthur Sterling me llamó a su oficina. Parecía 10 años mayor. La caída de Ale había sacudido los cimientos del mundo legal de Nueva York. Muchos de sus amigos estaban ahora bajo investigación. Sterling, milagrosamente, o por simple cobardía calculada, estaba limpio. Omnicorp decidió mantener la cuenta, dijo Sterling, sin mirarme a los ojos. Elias Stone dice que solo confía en un abogado en esta ciudad. Usted. Me alegra oírlo, Arthur. También exigió una reestructuración de los honorarios. Y del equipo. Sterling deslizó un papel por la mesa. Era un nuevo contrato social. Ganaste. Elena. El consejo votó esta mañana. Quieren estabilidad. Y, aparentemente, tú eres la única persona que puede caminar entre llamas sin quemarse. Leí el documento. Mis ojos se detuvieron en la primera línea. Sterling y Vance LLP. Ya no era socia junior. Era name partner. Mi nombre en la puerta. En el membrete. En la historia. Sterling se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que solía creer que controlaba. ¿Sabes lo que dicen de quien mata al rey? No, Elena. ¿Qué hereda el reino? Pregunté. ¿Qué hereda a los enemigos del rey? Ale caerá, pero el vacío que deja atraerá tiburones más grandes. ¿Estás lista para eso? Caminé hasta quedar a su lado. La vista desde el piso 50 nunca se había visto tan clara. Arthur, pasé toda mi vida estudiando las reglas. Pero aprendí que las reglas son solo sugerencias para quienes tienen el poder de reescribirlas. Me giré para salir, deteniéndome en la puerta. Sobre los tiburones. No te preocupes. Acabo de descubrir que tengo gusto por la sopa de aleta. Salí de la oficina, y el sonido de mis tacones sobre el mármol no fue un pedido de disculpas, sino una declaración de guerra triunfante. Mi asistente, Jessica, corrió hacia mí. Doctora Vance. Quiero decir, señora Vance. ¿Dónde coloco la placa nueva? Sonreí. En la puerta principal. Jessica. Bien arriba. Y trae café. Tenemos mucho trabajo por hacer. El caso fantasma había terminado. Pero la venganza de Elena Vance apenas empezaba.